Gente. Noticias. Abre un coffee en el cual estaré subiendo feeds. Estos serán traducidos por mí desde China al español. El formato en que se subirán las historias será tipo podcast, muy diferente al de aquí en YouTube, que es un gameplay con la miniatura en el fondo. Este formato es muchísimo mejor para las personas que colocan de fondo este tipo de historias o solo quieren escuchar mientras hacen cualquier tipo de pasatiempos. Los catálogos de las historias son totalmente distintos al que está aquí en YouTube. Esto quiere decir que, por ejemplo, la historia de yo como programador chía que no estará en Coffee. Esto se debe a que no es la misma plataforma primero que todo y, segundo, no le veo el chiste en traer las mismas teorías que están en el canal, simplemente las pasaría a la página de Coffee ya. Por último, la diferencia de precios. En Coffee están a $3.89 la membresía, mientras que en YouTube está a $7.78. Esta disparidad de precios es porque esta es la única fuente de ingresos y los miembros serán mi sustento básicamente, ya que el RPM en Latinoamérica es mucho menor que Estados Unidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, 1000 vistas en mi canal equivalen como a $2.68, mientras que las 1000 vistas en Estados Unidos están en un aproximado de $13 a $15. Lo segundo sería el tiempo que me tomaba editar los vídeos. Los ingresos que he obtenido de YouTube no los he gastado, he estado ahorrando para poder comprar una mejor computadora que no demore en renderizar y exportar los vídeos, como estos vídeos me toman más que hacer un video podcast en el cual solo puede colocar el audio con un fondo estático, no requiere mucho y se renderiza muy rápido, a diferencia de renderizar un fondo Gameplay. Los enlaces estarán tanto en la descripción como fijado en los comentarios para aquellos que gusten probar todo tipo de novelas. De igual manera estaré atento a recomendaciones si quieren que traiga una teoría o la traduzca. Sin más nada que decir, que empiece el fucking video. Capítulo 341. El Orochimaru inmortal. Naturalmente, no había forma de que Orochimaru realmente pudiera morir. Este fue en realidad el resultado de su investigación reciente. Obsesionado con la inmortalidad, Orochimaru recorrió un camino diferente al de Aoba. Experimentó constantemente con la manipulación del alma, utilizando el método de intercambio de cuerpos para mantener la vida eterna. Para eso era exactamente la técnica de la reencarnación del cadáver viviente. Pero pronto se dio cuenta de un problema grave. La reencarnación del cadáver viviente tenía un gran defecto. El desajuste entre el alma y el cuerpo resultaría en un debilitamiento del alma misma. Para resolver esto, Orochimaru realizó innumerables experimentos, pero ninguno pudo eliminar por completo el problema, hasta la aparición de Aoba. Orochimaru había sentido algo raro en Aoba hace mucho tiempo. El hombre sabía demasiadas cosas secretas, tantas que era antinatural. A pesar de que todo lo que Aoba reveló parecía comprensible en la superficie, alguien tan astuto como Orochimaru pudo decir instantáneamente que Aoba todavía estaba ocultando una gran cantidad de información. Más tarde, los cambios que ocurrieron en Konoha confirmaron por completo sus sospechas. Aunque Tsunade era el Hokage de Konoha, Orochimaru conocía demasiado bien a su viejo amigo. Tenía muy claro lo capaz que era realmente Tsunade. No había forma de que ella sola pudiera haber convertido a Konoha en lo que era ahora. Konoha se había convertido en la potencia hegemónica indiscutible del mundo ninja. Se podría decir que si Konoha quisiera unificar todo el mundo ninja, nada podría detenerlos. Tsunade incluso logró derrotar a Onoki de frente. Teóricamente, ahora no había ninguna fuerza en todo el mundo ninja que pudiera rivalizar con Konoha. Sin embargo, Konoha no parecía tener prisa. Mientras que el resto del mundo ninja los veía expandiéndose agresivamente, Orochimaru notó que Konoha todavía tenía una gran cantidad de poder sin usar. Fue entonces cuando Orochimaru se dio cuenta de que Aoba ya se estaba preparando para lidiar con ese enemigo legendario. Sí, el enemigo. Orochimaru podría haber sido el único en todo el mundo ninja que inmediatamente estuvo de acuerdo con la filosofía de Aoba, definiendo al sabio de los 6 caminos como el enemigo. De alguna manera, sus mentes eran bastante similares. Esa era también la razón por la que Orochimaru podía adivinar los objetivos de Aoba. En una base experimental secreta en algún lugar, un nuevo cuerpo sin género dentro de un tanque de cultivo abrió repentinamente los ojos. A su lado, Kabuto miró sorprendido al despertar de Orochimaru. Orochimaru-sama, ¿qué está pasando? Puedes decirlo directamente, Kabuto. Mi alma ha regresado. Para forzarte a tal situación, ¿podría ser que te encontraste con Aoba Kamikawa? Lo deseo. Pero en realidad, solo me encontré con un equipo estándar de Anbu Jonin. Solo 4 de ellos fueron suficientes para obligarme a usar la reencarnación espectral. Reencarnación espectral, una versión más avanzada de la reencarnación del cadáver viviente. Mientras intentaba resolver los efectos secundarios negativos de la reencarnación del cadáver viviente, Orochimaru se dio cuenta de que esos efectos secundarios se debían a 2 problemas principales. Primero, cuando el alma abandona el cuerpo, carece de protección y sufre daños al aire libre. El mundo ninja simplemente no es un lugar donde las almas puedan existir de manera segura. Sin un cuerpo físico, un alma se ve dañada por todas las energías que flotan libremente, la radiación e incluso el aliento de los humanos en el aire. En segundo lugar, está el problema del desajuste corporal. Aunque Orochimaru podría usar técnicas genéticas para hacer que otro cuerpo sea genéticamente compatible con el suyo, emparejarlo con su alma era un asunto completamente diferente. Esa operación en sí misma iba en contra de las leyes básicas del mundo ninja.
Entonces, incluso si tuviera éxito, nunca podría integrarse por completo. Lo que significaba que Orochimaru tenía que cambiar periódicamente a un nuevo cuerpo. Para resolver el primer problema, Orochimaru recurrió a la técnica de transformación espiritual. Estudió la técnica creada por Kato Dan. Aunque se dijo que nadie después de Dan había logrado dominarlo. Orochimaru, vertiendo todos sus recursos, logró desbloquear parte de sus secretos. Realmente no dominó la técnica, pero descubrió una manera para que el alma abandonara el cuerpo sin sufrir daños. En cuanto al problema de los cuerpos no coincidentes, la solución fue una vez más las células de Hashirama. Como un cuerpo de sabio natural, sus células poseían una compatibilidad innata única. Podrían albergar casi perfectamente a cualquier alma. Esto ya fue verificado por el Hokage reencarnado, cuyos cuerpos fueron cultivados con células de Hashirama y no mostraron signos de rechazo o reacción violenta. Orochimaru usó el mismo método para cultivar una gran cantidad de cuerpos nuevos para sí mismo. Con eso, su capacidad para preservar la vida ascendió a un nivel completamente nuevo. Si no podía ganar, simplemente había dejado escapar su alma. Para sus enemigos, parecería que simplemente cayó muerto. Luego regresaría a su base y reviviría en un cuerpo fresco. En este punto, Orochimaru básicamente había completado la base teórica de la inmortalidad. Por supuesto, todo sería perfecto, si no fuera por Aoba Kamikawa. Al menos entonces, no tendría que esconderse bajo tierra de esta manera. Desafortunadamente, lo que Orochimaru no sabía era que Aoba ya no era la misma persona que alguna vez fue. Su laboratorio subterráneo, protegido por innumerables jutsu de camuflaje, era como un invernadero transparente a los ojos de Aoba. Con autoridad sobre la tierra misma, Aoba localizando un laboratorio oculto bajo tierra fue tan fácil como sacar una moneda de nuestro bolsillo. Capítulo 342. Una propuesta a Madara Uchiha. Cuando Aoba apareció frente a Orochimaru, este último no se sorprendió en absoluto. Después de todo, solo un escuadrón de Lambú de Konoha había sido suficiente para obligarlo a abandonar su cuerpo y huir. Era natural que Aoba Kamikawa pudiera localizarlo fácilmente. Entonces, ¿finalmente te has tomado un tiempo de tu apretada agenda para venir a matarme? ¿Por qué dirías eso? Creo que nuestras colaboraciones anteriores fueron bastante fluidas. Es cierto. Pero eso no significa que no quieras matarme. Por difícil que sea de creer, Aoba, eres diferente. Tus pensamientos y emociones son diferentes a otros shinobi poderosos. Siempre me ha parecido extraño, eres un genio único en el siglo, un prodigio sin igual. Sin embargo, tu mente y tu corazón empatizan constantemente con la gente común. Y es por eso, no me dejarás vivir. He lastimado a demasiadas personas inocentes en mis experimentos. Solía pensar que tú y yo éramos iguales, que al menos me entenderías. Pero ahora me doy cuenta de que no somos el mismo tipo de persona. No dejarás vivir a alguien como yo. Aoba tuvo que admitir que había subestimado a Orochimaru. Esta fue, con mucho, la evaluación más precisa de él que alguien en el mundo shinobi había dado. Era cierto, a Aoba le resultaba difícil empatizar con las llamadas potencias del mundo ninja. Según los estándares morales que trajo consigo, la mayoría de ellos eran esencialmente criminales de guerra. Y para alguien como Orochimaru, que realizó experimentos con humanos, Aoba lo odiaba por completo. Originalmente, había planeado eliminar a Orochimaru por completo una vez que sobreviviera a su utilidad. Pero para su sorpresa, Orochimaru lo había visto venir. A pesar de que sus tratos siempre habían sido fluidos, un día Orochimaru simplemente había desaparecido. Mirando hacia atrás ahora, Orochimaru debe haber sentido su intención en ese entonces. ¿Qué podría decir Aoba? Orochimaru no solo era hábil para sobrevivir a través del jutsu, sino que su mente también estaba muy por delante de la mayoría de los shinobi. Tienes razón. Estaba planeando matarte antes. Pero las cosas han cambiado. Parece que finalmente has parcheado las debilidades de Living Corpse Reincarnation. Entrega a la técnica y te dejaré vivir. Sin dudarlo, Orochimaru arrojó un pergamino. Atrás quedó el orgullo de uno de los legendarios Sannin. Desde que se vio obligado a escapar a través de la transferencia de almas después de ser derrotado por solo un escuadrón de Anbu, sabía que no tenía influencia en términos de poder bruto. Orochimaru siempre fue alguien que entendía los tiempos. Si no puedes ganar, entonces la mejor opción es no pelear en absoluto. Aoba no esperaba que fuera tan cooperativo. Originalmente, si Orochimaru hubiera mostrado incluso una pizca de vacilación o resistencia, lo habría eliminado en el acto. Pero con Orochimaru siendo tan obediente, dejó a Aoba en una posición un poco incómoda.
Después de pensarlo un poco, y considerando que Orochimaru aún podría ser útil en el futuro, finalmente decidió dejarlo vivir. De vuelta en Konoha, Aoba hizo que los laboratorios comenzaran a analizar la técnica de reencarnación espectral de Orochimaru. Mientras tanto, fue a ver a Sasuke. Después de recibir todo el chakra de Aoba, Sasuke se había centrado en aprender a controlar su nuevo poder. Al mismo tiempo, estaba trabajando en la fusión de las diferentes naturalezas de chakras, esforzándose por alcanzar el verdadero nivel de sabio de los 6 caminos. Hubo un pequeño cuello de botella en este proceso. Sasuke no tenía el Eternal Mangekyou Sharingan. Esto ralentizó el despertar del Rinnegan más de lo esperado. Pero resultó que la teoría inicial de Aoba era correcta. Mientras la cantidad y calidad del chakra alcanzara un cierto umbral, tener el Eternal Mangekyou realmente no importaba. Después de todo, Indra, el primer usuario conocido de Rinnegan, nunca intercambió ojos con su hermano. Sin embargo, aún despertó al Rinnegan. Más tarde, los miembros del clan Tsutsuki prácticamente vinieron con Rinnegan como estándar, y tampoco se mencionó a Eternal Mangekyou en su caso. El llamado Mangekyou Eterno era solo un cuello de botella único en el mundo shinobi causado por líneas de sangre impuras. Con el chakra de Sasuke ahora completamente fusionado, había logrado un cuerpo de sabio. En esencia, el poder de su chakra obligó a su cuerpo físico a evolucionar, superando las deficiencias de su línea de sangre y permitiéndole despertar un par de Rinnegan de 6 tomos. Sin embargo, no eran la versión de 9 tomos, lo que demostraba que todavía tenía algo de distancia por recorrer antes de alcanzar el nivel del sabio de los 6 caminos. En la historia original, el sabio le regaló casualmente un Rinnegan de 9 tomos. Aún así, en lo que respecta a Aoba, esto ya era más que suficiente. En la batalla final, si no estabas en el nivel de sabio, básicamente no tenías ninguna posibilidad. Antes, Aoba era el único, pero ahora, con Sasuke, tenía una carta de triunfo extra. En cuanto a Naruto, las cosas eran un poco más complicadas. Para ser justos, Naruto aún no había mostrado signos de estar completamente influenciado como Hashirama en el pasado. Más importante aún, tenía fuertes conexiones sociales en Konoha. La mayoría de la generación más joven eran sus amigos, y también tenía a Minato como padre. Aoba no podía simplemente matar o encarcelar a Naruto. Esa no era su forma de hacer las cosas. Pero no hacer nada tampoco era una opción. Naruto, tanto en la historia original como ahora, siempre emitía esta extraña contradicción interna. Podía sentir ira, tristeza, alegría. Cuando Konoha fue destruida, luchó contra Pain con todo lo que tenía, pero aún así perdió. Entonces Hinata se lastimó y al instante se volvió loco. Su poder se disparó y todo el ambiente de la batalla cambió. Pero cuando murió Neji, apenas una reacción. ¿Cuándo se enteró de cómo murieron sus padres? Sin avería. ¿Cuándo conoció al hombre que mató a su padre? Sin explosión de emoción. Fue extraño. ¿Estaba profundamente emocionado? ¿O de corazón frío? Su personalidad era tan retorcida que rayaba en lo absurdo. Solo mira a Menman Namikaze en el mundo de los sueños de Infinite Tsukuyomi, así es como sería una persona normal después de experimentar todo lo que pasó Naruto. Aoba siempre creyó que esta era la forma en que el autor daba una pista muy directa. La mente de Naruto no era normal. Fue influenciado por algo. Debido a que el autor sabía cómo debería ser un Naruto normal, simplemente no lo escribió de esa manera deliberadamente. Eso solo dejaba 2 posibilidades. O el autor era un idiota, o Naruto lo era. Por supuesto, también era posible que ambos lo fueran. En tal caso, el enfoque de Aoba para tratar con Naruto se volvió un poco más complicado. Afortunadamente, el propio Minato era un shinobi de primer nivel y podía entender el plan de Aoba. Él personalmente monitoreó a Naruto en tiempo real, porque incluso él había comenzado a sentir que algo estaba un poco mal con la mentalidad de su hijo. Un poco fuera de lugar era como lo vería un padre con anteojos de color de rosa. Pero en opinión de Aoba, ese pequeño problema podría volverse fatal en un momento crítico. Así que fortaleció a Sasuke, pero no le hizo nada a Naruto. Incluso detuvo a Minato cuando quiso combinar las mitades Yin y Yang de Kurama. Después de salir del laboratorio, un Anbu ya lo estaba esperando en la puerta. Aoba-sama, el Hokage ha solicitado tu presencia. ¿El Hokage? Tsunade había derrotado recientemente a Onoki y ahora se destacaba como un hombre poderoso en todo el mundo shinobi. Actualmente debería estar ocupada absorbiendo los recursos de Iwagakure. Aoba no había participado en esa guerra, entonces, ¿por qué lo llamaría? Desconcertado, Aoba se dirigió a la oficina de Tsunade, solo para encontrarla no solo a ella, sino también a alguien inesperado. Madara Uchiha.
El escuadrón que se había enfrentado a Madara era uno que Aoba había asignado personalmente. Entonces, naturalmente, sabía que sin su Rinnegan, Madara no podría derrotarlos. Lo que no esperaba era que Madara hubiera llegado a Konoha tan pronto. Te lo dejo a ti, dijo Tsunade, no podía negociar con Madara. El problema principal era que él era de la generación de su abuelo. Tuvo una desventaja psicológica desde el principio. Aoba, por otro lado, no tenía tal bagaje mental. Como transmigrador, no tenía filtros emocionales sobre la antigüedad o el estatus en el mundo shinobi. Chico, he venido a Konoha como deseabas. Ahora dime, ¿qué tan avanzado está tu plan? ¿Cuántas posibilidades tenemos realmente? Todavía es demasiado pronto para hablar de posibilidades. Aoba le indicó a Madara que se sentara y le sirvió una taza de té caliente. Preparé un regalo para este día con anticipación. Señor Madara, eché un vistazo primero. Mientras hablaba, Aoba sacó 2 contenedores y los colocó frente a Madara. Madara reconoció instantáneamente lo que eran. Porque lo que Aoba había expuesto, había 2 pares de Sharingan, Mangekyou Sharingan, para ser precisos. Eran los que Aoba había poseído originalmente. Un par era el Kotoamatsukami de Shisui Uchiha, y el otro era el conjunto único que Aoba había fusionado, Parting y Elysium. Perder tanto a tu Rinnegan como a tu Mangekyou Sharingan debe haber sido un gran golpe, Lord Madara. ¿Interesado? Madara miró los 2 pares de ojos frente a él. Podía sentir claramente el inmenso chakra dentro de ambos pares, apenas se habían usado. Y según la descripción de Aoba, ambos eran increíblemente poderosos. Tesoros tan raros, ¿y solo me los estás ofreciendo? ¿Raro? Quizás. Yo diría que poco común encaja mejor. Siendo realistas, hay muy pocos en el mundo shinobi que puedan aprovechar completamente el poder de Mangekyou Sharingan. Pero creo que eres una de las excepciones. HMPH. Si no son de un pariente consanguíneo, incluso yo experimentaría cierto grado de rechazo al trasplantarlos. Podría suprimirlo, sí, pero sacar a relucir todo su potencial aún sería imposible. ¿Qué pasaría si pudiera resolver ese problema? Resuélvelo permanentemente. Los ojos de Madara se entrecerraron ligeramente. Sabía que Aoba no bromeaba. Por imposible que pareciera, viniendo de Aoba, en realidad parecía plausible. Y lo más importante, Aoba había enfatizado que sería una solución permanente. Madara entendió casi de inmediato lo que quería decir Aoba. Dentro del clan Uchiha, el Sharingan podía trasplantarse libremente entre miembros, e incluso a forasteros. Pero solo los líderes superiores del clan sabían la verdad más profunda. A menos que el Sharingan se intercambiara entre parientes consanguíneos cercanos, su potencial siempre sería limitado. En otras palabras, si trasplantaste los ojos de otra persona, sería mucho más difícil para ellos evolucionar más. No imposible, pero definitivamente más difícil. Ahora Aoba decía que podía resolver ese problema. Madara no pensó que solo se refería a reprimir el rechazo, esto fue más profundo. ¿Has encontrado una manera de hacer que Mangekyou Sharingan evolucione incluso sin un vínculo de sangre entre los ojos? Sí. Capítulo 343. Un acuerdo con Madara. Después de que el clan Tsutsuki descendiera sobre el mundo shinobi, nunca más hubo necesidad de todo el proceso de Mangekyou a Mangekyou Eterno, luego a Rinnegan. Simplemente consumían frutas de chakra y podían despertar directamente al Rinnegan. Todos los llamados cuellos de botella que plagaban el mundo shinobi eran esencialmente inexistentes para ellos. Aoba había realizado una extensa investigación sobre esto y llegó a una conclusión final. La fuerza bruta crea milagros. Mientras el chakra fuera lo suficientemente poderoso y el cuerpo poseyera sangre Tsutsuki, despertar al Rinnegan se volvió completamente natural, al igual que Indra, quien lo despertó por su cuenta. Konoha, en su estado actual, ya cumplía con esas condiciones. Chakra. Comprueba, Sasuke ya había completado la fusión de las 7 naturalezas de chakra y había alcanzado el cuerpo de los 6 caminos. Genética de Tsutsuki. También completo. El proyecto ya había entrado en la fase de pruebas. Una vez exitoso, se aplicaría a Sasuke de inmediato, lo que le permitiría transformarse completamente en un verdadero Tsutsuki. En ese momento, ningún par de Sharingan trasplantados en él causaría el más mínimo rechazo. Y si lo deseaba, podría despertar a la fuerza al Rinnegan con solo gastar un poco de chakra, no sería un problema en absoluto. Por supuesto, Aoba estimó que Madara no querría que alguien más lo ayudara a despertarlo. Así que le dio a Madara la primera opción. Después de una breve vacilación, Madara eligió Parting y Elysium.
En comparación con las habilidades basadas en ilusiones como Kotoamatsukami, claramente prefería el poder de combate directo y en bruto. Ahora dime, dijo Madara, ¿cómo despierto a los Rinnegan? Aunque Madara había despertado una vez al Rinnegan, le había costado casi todo su chakra y fuerza vital, y eso era con sus propios ojos. Esta vez, no eran suyos. Incluso si pudiera despertarlo de nuevo, probablemente tomaría décadas. Así que pensó que al menos escucharía el método de Aoba primero. En la historia original, después de recuperar el Rinnegan, Madara obtuvo un cuerpo de los 6 caminos. Pero antes de recuperarlo, ni siquiera podía fusionar los 7 elementos de chakra para lanzar una técnica Kekkei-ma. Esto demostró que su cuerpo de los 6 caminos nunca había estado completo. Confió puramente en las habilidades de alto nivel del Rinnegan para lograrlo. Ni siquiera estaba al mismo nivel que el Sasuke actual, quien primero había fusionado su chakra por completo antes de despertar al Rinnegan. La diferencia en el orden hizo una gran diferencia. Sasuke, incluso sin el Rinnegan, aún conservaría la fuerza de un cuerpo de Six Paths. Aparte de perder el jutsu único del ojo, ninguna de sus otras habilidades cambiaría. Aoba luego sacó un pergamino desellado. Después de abrirlo, una presencia peligrosa llenó inmediatamente la habitación. ¿Esto es, un orbe en busca de la verdad? No, es diferente. Madara miró fijamente la esfera de chakra frente a él, visiblemente cauteloso. A primera vista, la esfera negra se parecía a un orbe de búsqueda de la verdad, pero tras una inspección más cercana, era sutilmente diferente. No era absolutamente liso y sólido, su superficie ondulaba y pulsaba débilmente, como si todavía se estuviera formando algo en su interior. Esta cosa probablemente esté apareciendo en el mundo shinobi por primera vez. Lo llamo la llama primordial de chakra. ¿Llama primordial? ¿Es el resultado de fusionar los 7 elementos del chakra? Así es, pero no en la forma de un orbe buscador de la verdad. Esta es una manifestación más primitiva y directa. ¿Quieres que absorba esta cosa? Correcto. Señor Madara, ya has adquirido los 7 elementos, pero supongo que aún no has podido fusionarlos por completo, ¿verdad? Tu incapacidad para usar orbes de búsqueda de la verdad sin el Rinnegan es prueba de ello. Exactamente. Así que esta es una semilla de fusión. Si lo absorbo, naturalmente obtendré la visión para fusionar los 7 chakras elementales dentro de mí y así alcanzar un cuerpo de 6 caminos completamente integrado. Precisamente. Mi método es lo opuesto a lo que hacías en ese entonces. Primero despertaste el Rinnegan y, a través de él, obtuviste un cuerpo de los 6 caminos. Mi método prioriza lograr primero el cuerpo de los 6 caminos, luego retroalimentar el Sharingan para evolucionarlo al Rinnegan. Y, honestamente, creo que es el enfoque más lógico. Sorprendentemente, Madara no discutió de inmediato. En cambio, reflexionó seriamente sobre las palabras de Aoba. En la historia original, Madara era orgulloso y arrogante, siempre menospreciando a los demás. Pero la verdad era que solo actuaba de esa manera porque todos los que conocía eran demasiado débiles. Cuando se enfrentaba a alguien lo suficientemente fuerte, incluso más fuerte que él, Madara podía mostrar respeto. Entonces, después de pensar en lo que dijo Aoba, Madara asintió. Tiene sentido. Ahora que lo pienso, mi obsesión por llevar el Mangekyou más allá, podría haber sido el camino equivocado. Pasé la segunda mitad de mi vida persiguiendo un mayor poder visual, pero ignoré el hecho de que los ojos, el cuerpo, el chakra y el poder espiritual están interconectados. Y en la raíz de todo está el cuerpo y el chakra. Tratando de omitirlos para perseguir la evolución pura del ojo, puede haber sido un error. Aoba asintió levemente, realmente impresionado con la perspicacia de Madara. Él mismo se había dado cuenta de esto recientemente. Mirando hacia atrás en la historia original, era bastante obvio. Después de que Madara despertó al Rinnegan, su cuerpo se deterioró rápidamente, apenas podía manejar el consumo de energía. Eso no era normal en absoluto, porque se suponía que el Rinnegan simbolizaba el poder del nivel de los 6 caminos. Despertarlo debería haber significado que el cuerpo había alcanzado casi la perfección, casi imperecedero e indestructible. Entonces, el hecho de que Madara se volviera tan frágil demostró que su camino había sido defectuoso. Y, sin embargo, incluso habiendo ido por el camino equivocado, logró despertar al Rinnegan. Eso solo mostró cuán verdadero genio era Madara Uchiha. Señor Madara, su comprensión del Mangekyou realmente ha alcanzado su punto máximo. HMPH. ¿Te estás burlando de mí? Claramente te diste cuenta de todo esto antes que yo. Pero estas ideas no son solo mías.
Son el producto de la división de investigación de Konoha, docenas de los mejores científicos y shinobi trabajando juntos. Ante eso, Madara se quedó en silencio. Siempre había menospreciado a los ninjas ordinarios, creyendo que solo la élite podía comprender los secretos del verdadero poder. Pero Aoba era diferente. Venía de la Tierra, y su forma de pensar era fundamentalmente diferente al resto del mundo shinobi. En su opinión, la investigación científica requería tanto momentos de genialidad como el esfuerzo colaborativo de innumerables personas. Era lo mismo en el mundo shinobi. Aoba podía proporcionar ideas, gracias a la información de la historia original y su perspectiva nacida en la Tierra, pero no podía convertir esas ideas en realidad por sí mismo. La división de investigación de cientos de personas de Konoha fue el verdadero puente que transformó sus ideas en resultados utilizables. TCH. Mocoso. Siempre haciendo cosas llamativas, bien, lo aceptaré. Dame una semana. No dejes que nadie me moleste. Capítulo 344. Acumulación de poder. En un rincón oculto del mundo shinobi, un hombre desaparecido hace mucho tiempo estaba dentro de una cueva oscura, hablando solo. Rin ya está muerta. No. La muerte solo se aplica a los de tu especie. En cuanto a mí, controlo la muerte. Si pudiera dejarla morir, podría devolverla a la vida con la misma facilidad. Obito Uchiha. Tienes un gran potencial. Completa la misión que te doy y te devolveré a Rin, verdaderamente viva. No es un sueño, no es una fantasía, sino un Rin vivo y que respira. Dos voces diferentes emergieron de la boca de Uchiha Obito, creando una atmósfera espeluznante en la cueva. No puedo derrotar a Aoba Kamikawa. Lo sé. He preparado asistencia para ti. Mientras la voz hablaba, Obito sintió un retorcimiento de la reserva de Setsu blanco almacenada dentro de su cuerpo. Uno de ellos se liberó repentinamente y emergió, tomando rápidamente una forma humana. Obito reconoció el rostro, no era otro que Hashirama Senju. Hashirama, pensé que ya estaba muerto. Lo es. Muerto varias veces, de hecho. Pero ya te lo dije, ordeno la muerte. Después de un momento de silencio, Obito volvió a hablar. Todavía no es suficiente. Incluso con Hashirama, perdió ante Konoha la última vez. Todavía no tengo confianza en matar a Aoba Kamikawa. G. En primer lugar, el Hashirama de esta vez es diferente. Le he dado un poder aún mayor. En segundo lugar, tienes otros aliados. Naruto Uzumaki. Obito Uchiha, eres mucho más perceptivo de lo que esperaba. Eso no fue difícil de adivinar. La reencarnación Asura de cada generación ha sido tu marioneta, ¿verdad? G. Una vez que alcances una mayor comprensión del chakra, podrás hacer lo mismo. Es así. Si eres tan poderoso, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no matas a Aoba Kamikawa tú mismo? Tengo mis razones. Si quieres lo que prometí, entonces cumple tu misión. Mata a Aoba Kamikawa. Destruye Konoha. ¿No es ese tu deseo todo el tiempo? Multa. Dame los patrones de movimiento de Aoba y los mapas de defensa de Konoha. Llevaré a cabo la misión. Eso, tendrás que obtenerlo tú mismo. ¿Qué quieres decir? ¿No puedes monitorear todo el mundo shinobi? Podría. Pero recientemente, he perdido la capacidad de monitorear a Aoba. Ha despojado todo el chakra de su cuerpo y ahora usa solo energía natural pura. Está sellado en todo Konoha, ya no puedo ver nada dentro. ... Mientras tanto, el proyecto de mejora genética para Sasuke ya había comenzado. Pero no fue el único en el primer lote. Tsutsuki Toneri y Yuga Hinata también se incluyeron en la fase inicial. Neji y Hanabi estaban programados para la segunda ronda. Principalmente porque la línea de sangre de Neji era un poco menos pura que la de Hinata, y Hanabi todavía era demasiado joven, por lo que estaban programados para el próximo ciclo. Toneri, por supuesto, no requirió explicación. Probablemente tenía el linaje Tsutsuki más puro de todo el mundo shinobi. Hinata era la princesa Hyuga, y la que Toneri creía personalmente que podía ayudar a completar su propia genética. De hecho, su tasa de éxito podría incluso superar a la de Sasuke. Además, incluso si el experimento fallaba, realmente no importaba. Mientras Aoba estuviera cerca, él que tenía innumerables autoridades divinas, ninguna herida estaba más allá de la curación. El procedimiento transcurrió sin problemas. Sasuke fue el primero en completar su mejora, principalmente porque ya estaba en el nivel de los 6 caminos. Su cuerpo y chakra tenían una compatibilidad increíble, lo que le permitía adaptarse rápidamente a los cambios genéticos. Toneri y Hinata, por otro lado, eran mucho más débiles en comparación. Les llevaría mucho tiempo adaptarse gradualmente.
Después de despertar, Sasuke cerró los ojos y sintió en silencio los cambios dentro de su cuerpo. Luego hizo algo impactante. De repente levantó las manos y sacó su propio Rinnegan. Los investigadores cercanos estaban atónitos, pero no tenían la fuerza para detener a Sasuke. Aoba, sin embargo, entendió rápidamente lo que estaba sucediendo. La mayoría de los miembros del clan Tsutsuki tenían Byakugan. Aparentemente, después de completar su mejora genética, el cuerpo de Sasuke había sufrido una forma de atavismo y finalización genética. Aoba recordó haber visto algo similar en Boruto. Un tal Tsutsuki había incrustado su Rinnegan en su mano en lugar de en sus ojos. Efectivamente, solo unos segundos después, Sasuke abrió los ojos una vez más, esta vez revelando un par de ojos azul cielo claro. No solo el Byakugan, había despertado directamente al Tenseigan. Y ni siquiera necesitó cirugía. Simplemente sostuvo el Rinnegan extraído durante unos segundos y se fusionó naturalmente con sus palmas. Si no fuera por Aoba, Sasuke ya sería el shinobi más fuerte en 1000 años. Ya fuera Hashirama o Madara del pasado, probablemente no sobrevivirían ni un minuto contra él ahora. Incluso Six Paths Madara de la historia original no sería rival para el Sasuke actual. Chakra casi ilimitado, combinado con el Rinnegan y el Tenseigan, Sasuke ahora tenía el poder de barrer todo el mundo shinobi por sí mismo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Aoba. Indescriptible. Puedo ver el palacio en la luna, ahí debe ser donde vive el clan de Toneri, ¿verdad? Así es. Incluso siento que podría destrozar la luna con un solo ataque. Tal vez no sientas eso tan casualmente. Sí, probablemente puedas, pero no desates ese poder a la ligera. Ese tipo de destrucción física cruda no ayudará mucho en la próxima batalla. Necesito que profundices, encuentres habilidades más profundas. Entiendo. Dame un poco de tiempo. Por supuesto. Pero por ahora, hay algo que necesito que hagas de inmediato. Mientras Aoba hablaba, sacó el Kotoamatsukami Manjeki Sharingan de Shisui. Necesito que actualices este par de ojos al Rinnegan. Los cuerpos de Tsutsuki tenían una compatibilidad extremadamente alta. Esto probablemente estaba relacionado con su capacidad para cruzar galaxias e invadir planeta tras planeta. Si sus cuerpos no fueran altamente adaptables, los diferentes sistemas de energía entre los planetas los obstaculizarían severamente. Para Sasuke ahora, actualizar el Mangekyou Rinnegan ya no era un desafío. Los miembros del clan Tsutsuki, después de consumir píldoras de chakra, podían despertar inmediatamente al Rinnegan. Y esas píldoras eran esencialmente solo frutos de chakra modificados del árbol divino. Sasuke, que tenía el poder de 10 colas dentro de él, era prácticamente un árbol divino viviente. En teoría, podía fabricar frutas de chakra a mano. No solo el Manjeki de Shisui, todavía estaba el Kamui de Kakashi con el que lidiar. Y luego la pareja de Madara también. En un futuro cercano, Konoha tendría 4 pares de Rinnegan. Aoba no sabía qué tipo de trucos había preparado el sabio de los 6 caminos, pero su respuesta: una estrategia simple de fuerza bruta. Acumula un poder abrumador de nivel Six Paths y mira cómo lo maneja el enemigo. Capítulo 345. El poder de un dios. Obito se acercó a las fronteras de Konoha. Aunque ya no tenía a Kamui, ahora poseía un par de Rinnegan y, con la ayuda del sabio de los 6 caminos, incluso había obtenido acceso a técnicas como Limbo, Border Hail. Los escuadrones de patrulla normales no eran rival para él. Pero a medida que se acercaba a Konoha, Obito se dio cuenta de lo grave que era realmente la situación y por qué el sabio de los 6 caminos había dicho que ya no podía percibir lo que estaba sucediendo dentro de la aldea. Todo el pueblo estaba envuelto en una extraña barrera, hecha de energía natural. Obito nunca había visto algo así. Incluso entre todo el legado de Madara, no había registro de este tipo de uso de energía natural. De hecho, Madara ni siquiera había aprendido Sagejutsu. No podía usar energía natural en absoluto. La barrera en sí no era particularmente fuerte. Obito podría atravesarlo fácilmente, pero no sin alertar a Konoha. Miró al hombre a su lado, a Shirama Senju. El dios de Shinobi, que había muerto, vivido y muerto de nuevo, ahora permanecía en silencio. Desde que fue revivido esta vez, apenas había hablado. En términos de poder, sin embargo, no hubo ningún problema. Era incluso más fuerte que en su mejor momento. Obito lo había visto él mismo, Hashirama ahora podía empuñar orbes buscadores de la verdad. Incluso con un par de Rinnegan, Obito todavía no podía usar esos orbes. Había sido necesario que el sabio de los 6 caminos le diera personalmente un código de trucos para acceder a ellos. Ambos eran, sin duda, auténticas potencias del nivel de los 6 caminos, uno con el cuerpo del sabio, el otro con los ojos del sabio.
Su fuerza era inmensa. Pero aún así, Obito no tenía confianza. Porque no sabía nada sobre el estado actual de Konoha. Desde que Aoba le quitó el chakra y se convirtió en algo parecido a un ser divino del mundo shinobi, Konoha se había convertido en una caja negra completa desde su perspectiva. Obito no tenía inteligencia sobre su funcionamiento interno, defensas o poder de batalla. E incluso alguien tan cauteloso y calculador como él sabía que entrar en la fuerza más poderosa del mundo ninja sin ninguna información era una locura absoluta. Especialmente cuando esa fuerza estaba dirigida por Aoba Kamikawa. Este hombre había remodelado Konoha sin ayuda. Obligó a Obito a esconderse. Revivió a Hashirama, solo para derribarlo nuevamente. Solo pensar en confrontar a Aoba hizo que Obito se sintiera incómodo. Y a pesar de todas sus actualizaciones, esa inquietud nunca desapareció. Lo que Obito no sabía era que, en este mismo momento, Aoba lo estaba mirando, desde otra perspectiva. Sí, Aoba estaba mirando a Uchiha Obito y al Hashirama revivido de pie a su lado. En este punto, Aoba Kamikawa ya no podía ser medido por ningún estándar shinobi tradicional. Ya ni siquiera era un ninja. Ya no poseía chakra. Pero al mismo tiempo, era inmensamente poderoso. La barrera que había desconcertado a dos seres del nivel de los 6 caminos, había sido creado con un solo pensamiento. Esta era la diferencia entre un dios y un ninja. El poder que Aoba ejercía ahora era conceptual. Con sus autoridades divinas, podía hacer cualquier cosa con un mero pensamiento, siempre que cayera bajo su dominio. Así que no le sorprendió la llegada de Obito. De hecho, el hombre llegó más tarde de lo que Aoba esperaba. Tampoco se sorprendió por el renacimiento de Hashirama. Siempre había sospechado que Hashirama era la carta más fuerte que tenía el sabio de los 6 caminos. Con el control de la tierra pura y un ejército de Setsu blanco, resucitar a Hashirama no era nada para él. Después de un momento de vacilación, Obito finalmente decidió hacer un movimiento. Pensó que había llegado tan lejos. Si al menos no lo intentaba, no podría dejarlo pasar. Por supuesto, esto fue solo una prueba, no un ataque total. Rompe la barrera, ordenó Obito, como el que estaba a cargo. Hashirama lo miró sin hablar, pero el chakra comenzó a acumularse en sus manos. Estilo de madera. Jutsu de dragón de madera. Un dragón de madera gigante, de cientos de metros de largo, se elevó en el aire y atravesó violentamente la barrera alrededor de Konoha. Ataque enemigo. Las alarmas estridentes resonaron en la aldea, y una ola de shinobi comenzó a correr hacia la brecha. En ese momento, Hashirama se miró las manos confundido. ¿Qué pasa? Obito notó su vacilación. Hubo un problema con la técnica. Intenté infundirle energía natural, pero no funcionó. No desperdicies tu esfuerzo. ¿Aún no te has dado cuenta? Aoba ha alcanzado un nivel de energía natural que ni siquiera podemos comprender. Frente a él, es mejor no confiar en ese tipo de cosas. El Anbu de Konoha había llegado. Estilo de fuego. Majestuoso jutsu del dragón de fuego. Estilo de viento. Gran avance. El estilo combinado de viento y fuego creó un poderoso jutsu de fusión que rugió hacia Obito y Hashirama. Pero 2 escudos negros los envolvieron, absorbiendo el golpe por completo. ¿Esos son orbes en busca de la verdad?, exclamó uno de los Anbu. Todas las unidades, retrocedan. Notifique al Hokage, necesitamos refuerzos. Al ver al Anbu retirarse sin dudarlo, Obito no pudo evitar suspirar. Así que Aoba incluso les contó a los rangos inferiores sobre eso. No es como nosotros. Él es muy diferente, dijo Hashirama. Esta fue la primera vez desde su avivamiento que inició una conversación. Pero Obito no respondió, porque no podía. En algún momento desconocido, Obito se dio cuenta de que el mundo a su alrededor había cambiado. Ahora se encontraba en un espacio vasto y vacío, que era a la vez enorme y desolado, como un vacío. Era similar a su dimensión Kamui, pero miles de veces más grande. Interminable en todas las direcciones. Y frente a él, apareció Aoba. ¿Cuánto tiempo sin verte, Obito Uchiha? Capítulo 346. La primera batalla de Sasuke contra los 6 caminos. Obito miró a su alrededor. Podía sentir claramente que este lugar se parecía a la dimensión Kamui. Pero, su Kamui nunca fue tan vasto. ¿Podría ser que la combinación de ambos ojos de Kamui causara una mejora tan masiva? En verdad, este era el espacio Kamui, o más bien, una versión más avanzada del mismo. Después de que Sasuke actualizara el Kamui dual de Kakashi y a Rinnegan, la dimensión Kamui había evolucionado en consecuencia. Originalmente, el espacio Kamui era una pequeña zona muerta del tamaño de una plaza. Después de la actualización, su tamaño se había expandido más de 30 veces y se agregaron varias características nuevas.
Aunque Kakashi no era el dueño original de estos ojos y no podía usar todo su poder, aún podía ejercer un control considerable sobre el nuevo espacio. En el viejo Kamui, transportar enemigos requería estar cerca de ellos e iniciar la distorsión estilo vórtice para absorberlos. Ahora, eso no era necesario. Kakashi podía activar una nueva habilidad llamada proyección de dominio, que expandía directamente el espacio Kamui a la realidad. Mientras el objetivo estuviera dentro del alcance y no tuviera un ninjutsu espacio-temporal para escapar, serían instantáneamente arrastrados a este mundo privado. Y dentro de esta dimensión, Kakashi, siendo el lanzador, podía controlar parcialmente la gravedad, la temperatura, el terreno y más, lo que le daba una superioridad táctica absoluta. Pero después de estudiar esta habilidad, Aoba se dio cuenta de que esto era solo una característica de apoyo. La verdadera carta de triunfo ofensiva fue la habilidad otorgada por el segundo Rinnegan, partición de dominio. En pocas palabras, permitió que Kamui se dividiera en numerosos subespacios en miniatura, cada uno formando una pequeña prisión para atrapar al oponente. A menos que el enemigo tuviera habilidades espaciales extremadamente poderosas, este movimiento era esencialmente ineludible. Una vez atrapado, el usuario podía simplemente esperar horas hasta que se agotara el oxígeno y el objetivo se asfixiara. Si no te preocupaba la equidad, podías cortar horizontalmente estos microespacios, cortando a tu enemigo limpiamente por la mitad. El único inconveniente era que cuantas más particiones se crearan, mayor era la carga sobre los Rinnegan. Kakashi actualmente solo podía dividir el dominio en 3 subespacios como máximo. Frente a Aoba, Obito no atacó de inmediato. Simplemente dio un paso atrás y adoptó una postura cautelosa. Aoba incluso podía sentir que Obito ya estaba cargando a Shinra Tensei, la técnica icónica de Rinnegan. Aunque se había desvanecido en prominencia más adelante en la serie, en el combate real, siguió siendo uno de los mejores movimientos de apertura para todo uso. Pero lo que sorprendió a Obito fue que Aoba tampoco atacó. En cambio, Aoba hizo una pregunta, una que casi rompe a Obito en el acto. Obito Uchiha, por lo que sé, no eres del tipo que arriesga tu vida por los demás. Entonces, ¿qué te prometió esa persona? ¿Resucitar a Rin? ¿Realmente crees que eso es posible? O lo que es más importante, ¿crees que el Rin que revive será el que quieres? Obito se quedó en silencio. Las palabras de Aoba golpearon el único lugar al que nunca quiso enfrentarse. El dolor que nunca se atrevió a explorar en profundidad. Eso no es asunto tuyo. Aoba Uchiha, yo tampoco lo entiendo. Ya has superado los límites de un shinobi normal, entonces, ¿por qué te quedas atado a Konoha? Parece que no somos completamente diferentes después de todo. Desgraciadamente, hoy se nos acabó el tiempo. Kakashi, cuida a tu viejo amigo por mí. Con eso, Aoba desapareció del espacio Kamui. Para alguien que tenía más de 100 autoridades divinas, usar poderes espaciales era fácil. A pesar de que ahora no tenía chakra, en todo el mundo shinobi, había menos de 10 personas calificadas para enfrentarlo. A menos que alguien hubiera alcanzado el nivel de los 6 caminos y obtuviera un dominio parcial a nivel de regla sobre el chakra en sí, ni siquiera merecía un combate contra él. Después de que Aoba desapareció, Kakashi apareció ante Obito. Esta sería su primera batalla usando el Kamui Rinnegan. Aunque tenía una capa de chakra que proporcionaba mucha energía, la carga del Rinnegan en el cuerpo seguía siendo pesada. Controlarlo sin problemas requeriría práctica, y esta batalla fue parte de ese entrenamiento. Mientras tanto, un escuadrón de Konoha ya se había enfrentado a Hashirama Senju. Aunque fue el fundador de la aldea y una vez conocido como el dios de Shinobi, sus repetidos ataques a Konoha habían erosionado desde hacía mucho tiempo cualquier reverencia que los aldeanos tuvieran por él. Ahora, para ellos, él era simplemente un enemigo, uno que había tratado de destruir su hogar varias veces. Y no mostraron piedad. Esta vez, Sasuke lideraba la carga. Desde que se convirtió en un guerrero de nivel Six Paths, esta fue su primera batalla real. ¿Y su oponente? La reencarnación Asura de la generación anterior. En términos de combate práctico, e incluso desde una perspectiva kármica o del destino, fue un enfrentamiento lleno de significado. Además, con Aoba sin participar y la transformación de Toneri aún incompleta, solo Sasuke podría enfrentarse a Hashirama. Después de todo, esta versión de Hashirama se había vuelto aún más fuerte, ahora completamente una amenaza de clase de los 6 caminos. Ningún otro ninja de Konoha podría siquiera enfrentarlo. Si lo intentaran, se convertiría en una repetición de la infame masacre de Madara contra las fuerzas aliadas shinobi de la historia original. Incluso la Konoha de hoy, donde los Jonin estaban equipados con capas de chakra, no podían hacer frente a los orbes de búsqueda de la verdad. La cantidad ya no importaba.
La única que podía ayudar a Sasuke en esta batalla era Tsunade. Con la investigación combinada de los laboratorios de Konoha y el amplio apoyo de Aoba, había desarrollado sus técnicas de chakra a un nivel completamente nuevo, apenas lo suficiente para resistir los ataques de los orbes de búsqueda de la verdad. Ser capaz de sobrevivir a un golpe de un orbe de búsqueda de la verdad era ahora el requisito mínimo para participar en esta batalla. Y ahora, tomando la delantera ofensiva, Sasuke finalmente activó su Rinnegan, y se enfrentó a Hashirama. Capítulo 347. Sasuke pierde la calma contra Hashirama. En la historia original, la habilidad Rinnegan de Sasuke, Ame no Tejikara, era un movimiento absoluto de nivel divino. Pero desafortunadamente, solo tuvo un Rinnegan. Incluso en Boruto, nunca vimos lo que todo el poder de Rinnegan dual podría hacer con esa técnica. Además, Ame no Tejikara claramente provenía del sabio de los 6 caminos, en realidad no coincidía con Sasuke en absoluto. Nunca tuvo ninguna actitud real para el ninjutsu del espacio-tiempo. La habilidad se le dio como un contraataque a Madara Uchiha. Mira la habilidad de Madara. Como narcisista supremo, su poder Rinnegan se manifestó como 5 clones invisibles de sí mismo. La cima de la autoadoración. Sasuke, a pesar de su exterior frío y distante, era en realidad de sangre caliente, ardiente y consumido por la venganza. Tenía sed de poder más que nada. Así que su habilidad Rinnegan era mucho más directa y destructiva, se llamaba Tenmilla, Dominio Imperial Celestial. Era una habilidad de tipo dominio. Una vez activado, dentro de un cierto radio, toda la energía, incluido el chakra del oponente, quedó bajo el control de Sasuke. Hashirama siempre fue conocido por su fuerza bruta. Abrumar el campo de batalla con técnicas gigantes de estilo de madera. Pero la gente a menudo olvidaba que no nació invencible. Se abrió camino a través de los sangrientos campos de batalla de la era de los reinos combatientes. Su talento como ninja no era menor que el de Madara. Entonces, en el momento en que Sasuke activó Tenmilla, Hashirama instintivamente sintió peligro e inmediatamente se envolvió en una armadura de orbe buscador de la verdad. Ese fue uno de los pocos métodos capaces de resistir los efectos del dominio. Los shinobi normales sin este tipo de defensa no tendrían ninguna posibilidad. Dentro del alcance del dominio, Sasuke podría matarlos con un simple pensamiento, al instante. Hashirama demostró rápidamente su control magistral sobre los orbes de búsqueda de la verdad. A diferencia de Obito, que apenas logró usarlos como armadura en la historia original, Hashirama podía moldearlos sin esfuerzo en una armadura completa, cubriendo su cuerpo y aislándose del dominio, lo que le permitía enfrentarse a Sasuke en la batalla. Aoba se paró cerca pero no intervino. Esta pelea fue principalmente una prueba, para ver qué podía hacer Sasuke. A decir verdad, después de años de observación, Aoba se había dado cuenta. El talento real de Sasuke como ninja estaba bastante por debajo del de Itachi. Incluso como la reencarnación de Indra, esa brecha no se cerró por completo. Hasta ahora, Aoba solo había conocido a 3 shinobi cuyo talento realmente lo sorprendió. Madara, Minato e Itachi. Hashirama era más difícil de juzgar, sus ventajas naturales dificultaban la evaluación justa de su talento en bruto. Pero el hecho de que su poder innato fuera tan abrumador, eso en sí mismo era una especie de talento. En este momento, a pesar de que Sasuke había tomado el control de todo el chakra y la energía natural dentro del dominio, Hashirama aún podía crear orbes de búsqueda de la verdad usando solo el chakra dentro de su propio cuerpo y lanzar ataques reales y efectivos. Los dos chocaron con cuchillas negras en el aire. Sasuke también había convertido un orbe de búsqueda de la verdad en una espada y se había acercado al combate cuerpo a cuerpo. Solo esa acción hizo que Aoba negara con la cabeza. Sasuke no carecía de talento, pero en comparación con Itachi, tenía un defecto crítico: orgullo. O más bien, era una especie de tsundere. En la serie original, Sasuke nunca culpó a los demás ni al mundo. Cuando ganaba una pelea, era el orgullo de Uchiha. Cuando perdió, fue su propia debilidad. Pero cada vez que tenía la ventaja, no podía evitar comenzar a flexionarse. Esa tendencia condujo a algunos de los errores más famosos de la historia, como el meme "la lluvia se ha despejado, los cielos vuelven a ser azules", y Sasuke cree que es él otra vez. Incluso en esta línea de tiempo, después de años de cuidadosa enseñanza por parte de Aoba, Sasuke había corregido en su mayoría ese comportamiento. Pero en el momento en que se enfrentó a Hashirama, todo volvió rápidamente. Dentro del dominio, la manipulación de energía de Sasuke superó con creces a la de Hashirama. Podía controlar el chakra circundante, la energía natural, incluso la bioelectricidad dentro de los seres vivos, desgastando a su oponente. Dado que la energía a su alrededor fue suprimida, Hashirama no pudo ingresar al modo sabio usando energía natural.
Incluso formar un solo orbe de búsqueda de la verdad le costó 10 veces más chakra que a Sasuke. Cada pedacito de chakra que se filtraba de su cuerpo sería secuestrado instantáneamente por Sasuke. Así que la formación de orbes fuera del cuerpo se volvió tremendamente ineficiente. Sasuke había heredado todo el chakra de Aoba, dentro de él latía un mini 10 colas como núcleo de energía. Su cuerpo estaba envuelto en la armadura de chakra de más alto nivel. Ni siquiera necesitaba pelear directamente. Todo lo que tenía que hacer era desgastar a Hashirama desde la distancia, obligándolo a defenderse constantemente con orbes de búsqueda de la verdad. Con suficiente desgaste, Hashirama caería. Sasuke ya estaba en una posición inmejorable. Pero en el momento en que Hashirama cargó, la sangre de Sasuke hirvió. ¿Para derrotar al mismísimo dios de Shinobi? Para alguien como Sasuke, a quien le encantaba un final dramático, eso era demasiado jugoso para resistirse. El manejo de la espada de Sasuke no era malo, después de todo, Aoba era el mejor maestro de Kenjutsu de Konoha. Pero lo que lo sorprendió fue que el manejo de la espada de Hashirama era igual de impresionante. En unas pocas docenas de intercambios, Hashirama ya había tomado la delantera. Después de varias rondas más, Sasuke se vio obligado a usar ninjutsu, derribó a Hashirama con un Shinra Tensei. Pero perder el duelo de espadas, hizo que Sasuke se enojara visiblemente. Había recibido el legado de chakras de su maestro, reservas casi infinitas que lo hacían sentir invencible. Después de despertar al Rinnegan y una habilidad poderosa como Tendmiya, pensó que incluso el sabio de los 6 caminos sería fácil de manejar. Pero ahora, en su primera batalla real, había perdido la primera ronda ante Hashirama. La compostura de Sasuke se quebró. En un ataque de ira, desató su Susanoo. Capítulo 348. Sasuke contra Hashirama. En un escenario normal, Susanoo era completamente ineficaz contra los orbes buscadores de la verdad. Pero Sasuke se adaptó rápidamente, simplemente cubrió los brazos de Susanoo con orbes de búsqueda de la verdad y, con un solo golpe, envió a Hashirama volando cientos de metros. Había que decir que Susanoo era la némesis de los usuarios de Taijutsu. A menos que tu nombre fuera Midgui usando la octava puerta, los luchadores cuerpo a cuerpo convencionales ni siquiera tenían derecho a acercarse. Gracias al dominio Tendmiya, Hashirama no podía usar ningún ninjutsu o senjutsu. Y el taijutsu puro era básicamente inútil contra un Susanoo de 100 metros de altura. En solo unas pocas rondas, ya estaba siendo empujado a una lucha defensiva. Mirando desde lejos, Aoba vio más que la superficie. Mientras Hashirama parecía nervioso, sus movimientos permanecían fluidos, no había recibido ningún daño real en toda la pelea. En contraste, Sasuke parecía dominante, pero estaba quemando energía a 10 veces la velocidad. Con su constitución actual, podría mantener a Susanoo durante un día y una noche completos sin problemas. Pero cubrir a Susanoo con orbes que buscan la verdad. Eso fue ridículamente ineficiente. Cubrir una estructura de ese tamaño consumía chakra en un nivel completamente diferente, cientos o miles de veces más de lo habitual. Incluso Sasuke no pudo sostener eso por mucho tiempo. Después de todo, el 10 colas dentro de él todavía estaba en su etapa juvenil y aún no podía proporcionar una energía verdaderamente infinita. Sasuke tenía todo a su favor, pero una vez más, dejó que sus emociones se apoderaran de él. Dejó que la respuesta casual de Hashirama lo arrastrara a una desventaja. Susanoo, en la era Boruto, casi nunca se mostró. Eso es porque era principalmente bueno para aplastar enemigos más débiles. Contra oponentes de igual o mayor nivel, fue casi inútil. En la historia original, Madara usó a Susanoo para destruir absolutamente a las fuerzas aliadas Shinobi, pero una vez que se enfrentó a Naruto y Sasuke al nivel de los 6 caminos, no lo usó ni una sola vez. Sabía que solo desperdiciaría chakra y lo convertiría en un objetivo grande y brillante. Naruto tenía orbes de búsqueda de la verdad. Un Susanoo no podría resistir eso, sería destrozado instantáneamente. El furioso aluvión de Sasuke arrasó un buen radio de 10 millas alrededor de Konoha, pero aún no pudo asestar un golpe decisivo a Hashirama. Mientras tanto, el propio Sasuke comenzó a jadear pesadamente. Por fin, se dio cuenta de su error táctico. Inmediatamente descartó a Susanoo y cambió a otras técnicas. Hashirama no podía usar ninjutsu, pero Sasuke podía usar lo que quisiera. Y aunque el ninjutsu normal no podía perforar una barrera de orbe buscador de la verdad, eso no significaba que fuera inútil. Estilo de viento. Dominio de vacío. Hashirama, en medio del movimiento, de repente se encontró sin aliento. Instintivamente abrió la boca para respirar. Aunque su cuerpo, elaborado a través de modificaciones de Setsu blanco, tenía algunas características vegetales, seguía siendo fundamentalmente humano.
Su cuerpo requería oxígeno, porque la respiración estilo planta no podía satisfacer sus necesidades de combate a alta velocidad. Pero ahora, no quedaba aire para respirar. La técnica de Sasuke había evacuado completamente el aire en un radio de 1000 metros. Y eso no fue todo. Habiendo vuelto a enfocarse en el combate, los instintos de Sasuke surgieron. Estilo de fuego. Campo de cenizas abrasadoras. El vacío ya no estaba vacío, estaba lleno de brasas ardientes y brillantes. Este movimiento fue una versión modificada del jutsu de la niebla oculta de Madara. Ceniza abrasadora, mejorado por Sasuke. Hashirama, en su desesperación por respirar, inhaló una gran bocanada de ceniza ardiente. El dolor hizo que todo su cuerpo se estremeciera. Para ser justos, este tipo de lesión no fue fatal para alguien como él. Podía contener la respiración y su cuerpo de sabio se autocuraría en segundos. Pero eso no significaba que pudiera luchar contra Sasuke mientras contenía la respiración. El taijutsu y el manejo de la espada de Hashirama eran superiores, pero no por goleada. Podía contener la respiración durante algunas rondas. ¿Ya más? Era solo una ilusión. Mientras tanto, Sasuke había creado una máscara filtrada usando Art Style, con torbellinos en miniatura alrededor de su cabeza que le proporcionaban aire fresco constantemente. Luego cargó directamente contra la nube de ceniza para continuar su asalto. Hashirama trató de escapar del dominio, pero Sasuke no lo dejó ir. Intentó usar orbes de búsqueda de la verdad para proteger sus vías respiratorias, pero descubrió que simplemente no podía controlarlas con la precisión necesaria. Usar un orbe de búsqueda de la verdad para formar una máscara de filtro lo suficientemente fina como para bloquear la ceniza. Eso era algo que solo el sabio de los 6 caminos podría lograr. El hecho de que Hashirama pudiera formar una armadura de cuerpo completo con los orbes ya lo hacía monstruoso. Cualquier cosa más precisa que eso, incluso el propio sabio probablemente dudaría. Técnicamente, Hashirama podría encerrarse por completo en los orbes y formar una defensa absoluta. Pero si bien eso bloquearía los ataques convencionales, solo lo convertiría en un objetivo estacionario para alguien como Sasuke, que también tenía orbes de búsqueda de la verdad. Si se atrevía a quedarse quieto durante más de 3 segundos, Sasuke podría cargar fácilmente un ataque lo suficientemente fuerte como para perforar los orbes y asestar un golpe letal. Después de algunas rondas, Hashirama no tuvo más remedio que seguir tratando de escapar del dominio. Pero eso fue más fácil decirlo que hacerlo. Primero, Sasuke le pisaba los talones implacablemente. En segundo lugar, el entorno siguió cambiando. Sasuke usó ninjutsu para alterar constantemente el terreno, bloquear la línea de visión y crear obstáculos. Claro, con sus orbes protectores, Hashirama podía arrasar con estos trucos, pero lo ralentizaron, dándole a Sasuke la ventaja. Y debido a que los orbes de búsqueda de la verdad podían anular las habilidades regenerativas, Hashirama ni siquiera podía intercambiar golpes. Si lo golpeaban, incluso un cuerpo de sabio no podría recuperarse. En poco menos de 2 minutos, un Sasuke completamente concentrado logró reprimir genuinamente a Hashirama. Y luego, Hashirama abrió repentinamente la boca y, casi como vomitando, expulsó varios grupos blancos parecidos a lodo. Sasuke reconoció esas cosas, eran Setsu blanco. Hashirama había liberado 4 Setsu blancos de dentro de su propio cuerpo y los envió a lanzarse hacia Sasuke. En su estado de Rinnegan, Sasuke pudo ver claramente que dentro de cada uno de estos Setsu había una esfera de chakra altamente condensada, casi idéntica a una bomba de bestia con cola. El dios de Shinobi no era una broma. Incluso bajo la supresión del dominio Kenmiya, Hashirama había encontrado una manera de convertir el chakra en un arma. Había sellado el chakra dentro del Setsu blanco, luego los arrojó hacia Sasuke para detonarlos, esencialmente convirtiéndolos en bombas andantes. Además, el chakra que usaba estaba extremadamente comprimido, acercándose a la densidad de un orbe de búsqueda de la verdad. Cada uno tenía el poder destructivo de una bomba de bestia con cola en toda regla. Si bien este nivel de ataque no podía herir a Sasuke, quien también tenía acceso al chakra del nivel de la bestia con cola, podría obligarlo a defenderse e interrumpir su dominio de vacío. En ese sentido, fue una táctica increíblemente inteligente. Un poco costoso para el suministro de Setsu, quizás, pero muy efectivo. Las 4 explosiones a escala de la bomba de la bestia con cola estallaron como explosiones nucleares. El dominio del vacío fue completamente borrado, y las brasas y cenizas circundantes también fueron limpiadas. En ese momento, Hashirama se había dado cuenta de que no iba a destruir Konoha. De hecho, ni siquiera pudo derrotar al joven que estaba frente a él. Sasuke tenía una gran ventaja en esta pelea. Solo había sido reprimido al principio debido a la experiencia de Hashirama.
Pero una vez que Sasuke se adaptó al ritmo de la batalla, quedó claro que Hashirama no tenía ninguna posibilidad de ganar. Con eso en mente, Hashirama ya se estaba preparando para retirarse. Pero en ese momento, una voz fría sonó cerca, era Sasuke. Técnica del portador de la oscuridad. De repente, la visión de Hashirama se volvió completamente negra, todo su sentido de la orientación se desvaneció. La peor parte. Si bien el dominio del vacío había sido destruido, todavía estaba dentro del alcance del dominio Tenmilla. Todavía no podía usar ningún ninjutsu. Incluso las débiles señales bioeléctricas dentro de su cuerpo no pudieron llegar al mundo exterior. En otras palabras, su percepción sensorial se había comprimido severamente. Era como si ahora fuera un shinobi ordinario, completamente ciego y desorientado. Capítulo 349. La obsesión de Obito. Arte ninja. Dominio del vacío. Sasuke lanzó Bakuun Domain nuevamente, atrapando a Hashirama por segunda vez. En este punto, la batalla casi había terminado, Sasuke básicamente había asegurado la victoria. Ya se había dado cuenta de que el combate cuerpo a cuerpo contra Hashirama no era un movimiento inteligente. Simplemente podría sobrevivir al llamado dios de Shinobi a través del puro desgaste. Para ser honesto, si alguien hubiera dicho esto antes de que Aoba apareciera en el mundo ninja, que Hashirama podría estar desgastado, el mundo entero se habría reído de su existencia. Pero Sasuke realmente tenía ese tipo de poder ahora. Y esto venía de un clan Uchiha, conocido por carecer de resistencia. Con la pelea en esta etapa, Aoba se estaba preparando para intervenir. La prueba estaba completa. Ahora era el momento de capturar a Hashirama y descubrir cómo exactamente este hombre había muerto, revivido y muerto de nuevo. Si el sabio de los 6 caminos ya había llegado al punto en el que podía manipular tan casualmente la vida y la muerte, entonces Aoba también podría rendirse ahora. Eso significaría que la guerra ya estaba perdida. Pero, afortunadamente, el sabio parecía haber usado solo este poder en Hashirama. Lo cual era revelador, probablemente aún no lo había dominado por completo. Justo cuando Aoba estaba a punto de hacer su movimiento para capturar a Hashirama, murió. Silenciosamente. Sin dejar rastro. Muerte instantánea en el acto. Sin duda, fue obra del sabio de los 6 caminos. Claramente no quería que Hashirama volviera a caer en manos de Aoba. Para Aoba, fue un espectáculo triste. Hashirama había sido aclamado una vez como el dios de Shinobi, la figura dominante de su era. Sin embargo, ahora, en manos de otro, vivió y murió por capricho de otra persona. No solo su cuerpo, su mente, incluso su alma, no tenían libertad. Ya ni siquiera era un títere, era una herramienta. Si Aoba no derribaba todo esto, algún día en el futuro, todos los shinobi del mundo terminarían de la misma manera. El mundo entero se convertiría en el patio de recreo personal del sabio de los 6 caminos. Eso era algo que Aoba nunca permitiría. El cuerpo de Hashirama se desintegró lentamente en cenizas ante los ojos de Aoba. Pero Aoba sabía que, tarde o temprano, el llamado dios de Shinobi sería traído de vuelta. Porque en este momento, no era más que una herramienta sin voluntad propia. Mientras tanto, en la dimensión Kamui, Kakashi y Obito se enfrentaban en un duelo 1 a 1. Fue muy similar a su pelea en la línea de tiempo original. Ninguno usó los poderes de Kamui Rinnegan, solo ninjutsu básico y taijutsu. Pero esta vez, Kakashi aplastó por completo a Obito. A pesar de que el cuerpo de Obito había sido reforjado y mejorado por el sabio de los 6 caminos. Kakashi era aún más fuerte. Además de su capa de chakra, su cuerpo había sido mejorado genéticamente con células Hashirama. Y como miembro senior de Konoha, Kakashi recibió mejoras personalizadas de alto nivel. Un equipo de docenas había diseñado un régimen de fortalecimiento basado en sus datos biológicos precisos, parcheando cada debilidad a la perfección. Konoha ahora estaba llena de shinobi de élite, y su división de investigación había recopilado y analizado los datos de entrenamiento de casi todos los mejores luchadores, creando un conjunto completo de manuales de entrenamiento avanzados. Como oficial de alto rango, Kakashi tenía acceso a todos ellos y los había usado para subir de nivel significativamente. En la atmósfera hipercompetitiva y de hardcore grind de Konoha, ya no era el Jonin de élite perezoso del pasado. Después de unas pocas rondas, Obito yacía en el suelo, maltratado y dudando de todo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué te has vuelto tan fuerte, pero nunca trató de hacer nada por Rin? Ella murió, por tu mano. Obito cambió a un ataque mental. Las palabras sorprendieron a Kakashi, y su mano vaciló por un momento. Obito, Rin está muerta. Lo sé. Es exactamente por eso que tenemos que hacer algo. ¿Hacer qué? ¿Revivirla? Obito, traer de vuelta a Rin no es tan simple.
Konoha había revivido a muchas personas últimamente, pero bajo condiciones específicas. No podían traer de vuelta a alguien que no estuviera dentro del vientre del Shinigami, cuya alma había sido llevada hacía mucho tiempo a la tierra pura, ahora controlada por el sabio. Cállate. Cállate. Rin no morirá, volverá. Mira a Ashirama. Ha muerto más de una vez, y cada vez, regresó. Rin también puede. Lo estás simplificando demasiado. ¿Alguna vez has considerado, si Rin fuera revivida, seguiría siendo Rin? ¿Seguiría siendo la chica que una vez conocimos? Cállate, Kakashi. ¿Crees que no lo sé? Aoba Kamikawa resucitó al primer Hokage y a los demás. Si pueden ser traídos de vuelta, eso es diferente. Las almas del Hokage fueron rescatadas de los Shinigami, fueron purificadas por la muerte. Pero el alma de Rin está en la tierra pura ahora, y la tierra pura ya no está bajo el control de los Shinigami. Obito se quedó en silencio. ¿Sabía todo esto? Por supuesto que sí. La información de Obito era superada solo por la de Aoba. Había heredado el legado de Madara, colaboró en secreto con Black Zetsu y ahora trabajaba con el sabio de los 6 caminos. Aunque parecía que estaba siendo utilizado o manipulado constantemente, la verdad era que nunca había sufrido pérdidas importantes. Era solo que su obsesión era profunda. En la superficie, puede parecer tonto, pero en el fondo, era mucho más agudo de lo que la gente creía. Su problema era que estaba demasiado obsesionado. Tan obsesionado que solo quería ver lo que quería ver e ignoró todos los hechos obvios frente a él. Y después de la muerte de Rin, ya no tenía a nadie en quien confiar. Siempre había evitado enfrentarse a Kakashi. Exteriormente, culpó a Kakashi, pero en verdad, temía enfrentarlo. Porque su vínculo compartido era Rin. Enfrentarse a Kakashi significaba enfrentar el dolor de perderla de nuevo. Obito no pudo soportar ese dolor. Así que siguió huyendo de él. Hasta hoy, a través de una mezcla de coincidencias y el diseño del destino, finalmente se vio obligado a enfrentarse a Kakashi una vez más. Capítulo 350. Los planes del sabio de los 6 caminos. Al final, Obito escapó. Aoba lo vio claramente, pero no lo detuvo. Con las habilidades duales actuales de Rinnegan de Kakashi, Obito no debería haber podido escapar. Los poderes de Kamui Rinnegan eran esencialmente a nivel de insectos, en todo el mundo shinobi, probablemente solo el propio Aoba, y quizás los dos que aún no habían aparecido, Kaguya y el sabio de los 6 caminos, podrían contrarrestarlos. Que Obito lograra huir solo podía significar una cosa. Kakashi lo dejó ir. Y así, esta extraña y repentina invasión llegó a su fin, casi inquietantemente silenciosa. Obito y Hashirama no habían logrado hacer ningún daño real a Konoha. Pero eso no significaba que el sabio de los 6 caminos se fuera con las manos vacías. Todo lo contrario, obtuvo una inteligencia extremadamente valiosa. Ahora se había filtrado información clave sobre Sasuke y Kakashi. Para la mayoría del mundo shinobi, eso realmente no importaba. En todo caso, solo se sumó a la desesperación de los enemigos, porque casi nadie podía enfrentarse a los Sasuke y Kakashi de hoy. La habilidad Rinnegan de Kakashi se llamaba Dominio Infinito. Naturalmente, la dimensión Kamui no era literalmente infinita, pero Kakashi podía sentir claramente que a medida que crecía el poder de su ojo, el nuevo espacio Kamui podía expandirse continuamente. En cuanto a cómo mejorar el poder ocular de Rinnegan, las frutas del árbol de Dios y las píldoras del clan Tsutsuki eran viables. Y como una habilidad de tipo espacial de primer nivel, el poder de Kakashi ahora lo había elevado a un estatus divino a los ojos de los shinobi ordinarios. Cuando se activó el dominio infinito, pudo atraer instantáneamente todo dentro de un radio de 1000 metros al espacio Kamui. Incluso si no hiciera nada más, simplemente podría dejar que los enemigos atrapados murieran de hambre. Además, podía teletransportarse instantáneamente a cualquier lugar dentro del espacio Kamui controlando sus puntos de entrada. Y con su control sobre la gravedad y la temperatura, Kakashi se convirtió en algo parecido a un dios dentro de su dominio. Incluso si el enemigo tenía una defensa definitiva como Susanoo, capaz de resistir el daño de la temperatura y la gravedad, Kakashi todavía tenía su carta de triunfo. La partición del dominio. Podía dividir directamente el espacio del oponente. Imagina esto, estás luchando contra Kakashi, y de repente el mundo se oscurece. Al momento siguiente, estás dentro de un pequeño espacio parecido a un ataúd lo suficientemente grande como para contener tu cuerpo. Es una dimensión aislada, diseñada para confinarte e inmovilizarte. No importa cuántos jutsu tengas, no puedes usar ninguno de ellos. Y si Kakashi quiere ir más allá, puede quemar más poder ocular para reducir aún más el espacio, en un ataúd más pequeño que tu cuerpo. Pozo, sí.
Mientras tanto, la habilidad de Sasuke era aún más opresiva para los shinobi regulares. Una vez que activó Genmilla, pudo controlar todo el chakra dentro de un cierto rango. Teóricamente, siempre que un shinobi estuviera dentro del dominio y Sasuke los mirara, podrían detonarse instantáneamente. En teoría, dentro de su dominio, Sasuke podía lanzar casi cualquier jutsu con un mero pensamiento. Kakashi y el Rinnegan de Sasuke eran dos cartas de triunfo que Aoba había preparado cuidadosamente. Desde que Aoba completó su fusión de autoridad divina y selló completamente Konoha, el sabio de los 6 caminos había perdido toda capacidad de espiar lo que estaba sucediendo dentro de la aldea. Sin saber lo que Aoba estaba planeando, el sabio no tuvo más remedio que enviar las pocas piezas restantes bajo su control para recopilar información. Nunca esperó que Obito o Hashirama realmente dañaran a Konoha o a Aoba. Todo lo que quería era obligar a Aoba a revelar algunas de sus cartas, y según esa métrica, su misión había tenido éxito. No te dejes engañar pensando que el sabio carecía de opciones, claro, sus piezas eran pocas, pero la cantidad no era el problema. Actualmente estaba trabajando en una carta de triunfo definitiva. La tierra pura. Para el mundo de los vivos, la tierra pura representa la muerte. Pero desde la perspectiva de nivel superior del sabio, es más que eso, es el reino de las almas, el lugar donde comienza la reencarnación. Lo que el sabio realmente desea no es solo la tierra pura en sí, son las almas que esperan la reencarnación dentro de ella. ¿Cuántas almas hay en la tierra pura? Podrías pensar que debería coincidir con el número de personas en el mundo vivo, pero en realidad, es mucho más. Al menos 10 veces más. Porque la tasa de mortalidad en el mundo shinobi es anormalmente alta. Para un equilibrio perfecto, cada alma tendría que morir de forma natural, sin guerra ni accidentes. Pero eso es solo una fantasía ideal. Incluso sin guerra, los accidentes por sí solos superan en número a las muertes naturales por un amplio margen. Y este es un mundo devastado por miles de años de conflicto incesante. Las tasas de natalidad nunca han sido altas. Innumerables almas están atrapadas en la tierra pura, esperando la reencarnación. Cada alma conserva una leve huella de su afinidad con el chakra, una huella grabada en el alma misma. Controlar esas almas es acumular lentamente el control sobre el chakra mismo. Con el tiempo, con la cantidad convirtiéndose en calidad, el sabio tiene como objetivo robar la totalidad de la autoridad del chakra de Kaguya y convertirse en el verdadero maestro del chakra. Es por eso que el sabio no tiene prisa. Claro, las cartas de triunfo actuales de Aoba son extremadamente poderosas, tanto que el sabio no puede lidiar con ellas sin intervenir personalmente. Pero una vez que asimile completamente la tierra pura, nada de eso importará. Al menos, así es como lo calcula.